Feminismos, educación, música, magia, equidad, sororidad. Fems Fest. Presenta el curso gratuito de activismo feminista con énfasis en música, titulado El despertar de las musas. Sesión 3, módulo 2. Hola, soy Nat Biller y les doy la bienvenida nuevamente a El despertar de las musas. El día de hoy, hablando sobre esas mujeres músicas que, aunque con su vida y su legado han inspirado ya a muchísimas personas, en su momento decidieron precisamente no limitarse a ser musas. En esta ocasión me acompañan Sayuri Raigosa, Juanita Olaya y Laura Sotelo. ¿Cómo están? Hola. Bien, gracias. Hola. Hola. Bueno, me encanta verlas, escucharlas y bueno, yo creo que todas las personas están súper intrigadas de qué vamos a hablar en esta sesión de hoy porque digamos que como título general tiene un término que siento yo está muy poco, podría ser visibilizado o todavía no hay como una discusión formal del tema y es la musicología feminista. Así que eso se reduce en dos palabras, música y mujeres. Esas son las dos temáticas que vamos a cubrir el día de hoy. Así que también les doy la bienvenida a ustedes y empecemos por una breve presentación de cada una, ¿les parece? De una. Si quieres empezamos por Laura. Bueno, hola, mi nombre es Laura Sotelo. Yo pertenezco al colectivo cultural Agúzate, que ya lleva 3 años y medio aquí en la ciudad de Cali. Y pues somos melómanas, coleccionistas e investigadoras de las músicas de raíz afro, haciendo un énfasis especial en el papel que hemos desempeñado las mujeres desde el rol de la interpretación, la composición, la instrumentación y también la gestión cultural. Y bueno, a raíz del paro nacional hemos hecho como unos cambios y unos ajustes y ahora Agúzate se define como música, educación y revolución. Uf, me encanta sobre todo ese revolución, súper perentorio. Juanita. Hola, bueno, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí, pues también como escuchar a las compañeras, muy chévere conectarnos las mujeres pues a partir de esto que es la música. Yo soy Juanita Olayas, hago parte del colectivo Los Rulos Vinyl Club. Somos un colectivo de 10 mujeres selectoras de música en vinilo. Llevamos 4 años juntas y desde hace un tiempo también venimos trabajando en gestión cultural y en creación de espacios culturales y artísticos para colectivos de mujeres con el fin de generar redes de trabajo con otras iniciativas que no solamente tienen que ver con la música, pero que sí tienen en común el hecho de que somos mujeres y de que estamos, digamos, como cada una batallando desde su campo artístico. Y ya. Súper, muchísimas gracias. ¿Y Sayuri? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, igualmente que las compañeras. Yo, bueno, soy Sayuri Raigosa y soy profesora de la Universidad del Valle, del área de musicología. He tenido un activismo frente a formar una colectiva en algún momento hace un par de años que como está ahora en pausa, pero siempre he tenido como la intención o más bien la pregunta sobre el oficio del arte y la autonomía económica en las mujeres. Entonces en algún momento hicimos un festival en el que buscábamos específicamente hacer una plataforma que permitiera que las mujeres de la región del Valle del Cauca y la región del suroccidente pudieran empezar a tener
como unos espacios en los que su oficio pues tuviera un valor, y así pues buscar esto que siempre se está buscando en relación a economía versus posibilidad de hacer las cosas que queremos hacer, ¿cierto? Además porque la economía siempre es uno de los factores que le permiten a las mujeres tener esa autonomía. Por otro lado, en términos académicos, ya en cuestiones de clases y también de incentivar a los estudiantes a que estén interesados en investigar mujeres de la música académica en la región del Valle del Cauca. Súper. Bueno, primero que todo, quiero comentarles que me encanta que las tres están, digamos, desde diferentes frentes, pero que, pues como ven, tienen algo en común, que es la música. Y pues uno, no solamente el hecho de identificarse como mujeres, sino también precisamente apostarle un poco a estas teorías de los feminismos, ¿no? Este último término me gustaría como hacer la pequeña definición para personas que de pronto no tengan muy claro qué es feminismo. Desde FemsFest lo entendemos como una forma de mirar al mundo que reconoce a las mujeres y a las personas con una orientación sexual o identidad de género no hegemónicas, es decir, fuera de la norma, entre comillas, pues que se les ha discriminado a través de la historia y las culturas, pero me gustaría que empecemos, por ejemplo, la discusión por allí, y es precisamente, ¿ustedes cómo definen el feminismo? O sea, ¿cómo se ubican, desde qué lugar pues como quien dice, se paran como mujeres en la música? Bien sea que, pues bueno, cada una tiene, digamos, una labor diferente. Laura es melómana, Juanita tiene un proyecto que es más como de selección y también melomanía, y Sayuri, que está desde un ámbito académico, pero también, por supuesto, lo colectivo. ¿Desde qué arista lo viven y cómo lo definen cada una? La que quiera comenzar. No todo al tiempo. Bueno, pues ahí de pronto me animo a arrancar, y es, a mí me gusta mucho una conferencia que dio Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana, sobre que todos deberíamos ser feministas, y ella plantea este término en términos de equidad y de igualdad. Entonces, de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos palabras encierran muy bien de qué se trata, y lo que intentamos hacer desde Agúzate como melómana y también, por ejemplo, como selectora de música, es precisamente crear ese espacio de equidad, o sea, visibilizar y traer a la escena todas esas mujeres que hicieron presencia en la salsa, en el reggae, en el dancehall, que en su momento no tuvieron el espacio que debieron tener, y hablo más como en el contexto de las investigaciones, los conversatorios y las audiciones musicales. Entonces es visibilizar el trabajo de esas mujeres que estuvieron a la par de todas esas figuras masculinas hegemónicas que hemos visto en espacios sobre todo tan musicales como en Cali, y abrirles el espacio, abrirles el lugar, y por ejemplo desde la programación musical, desde la selección también, poner la música, no solamente de Celia Cruz y de La Lupe, sino traer a la luz y poner en escena y en la pista de baile a mujeres que siempre han estado allí. Total. ¿Alguna otra? Bueno, digamos, es decir, a veces es complejo porque nosotras somos 10, entonces somos muchas. Entonces es como es toda una diversidad de opiniones y de posiciones que no se pueden solo como traducir en una sola cosa, ¿no? Y como en un solo discurso, pero claramente como un colectivo, pues tenemos una especie de decálogo, por así decirlo, o una bitácora más que hemos venido siguiendo, y es que el acercamiento de los rulos hacia el feminismo, hacia los feminismos, ha sido muy instintivo, como
muy desde la experiencia, ¿no? Y personalmente también ha sido el mío como mi acercamiento hacia los feminismos, y es pensarse una como mujer en el mundo, y qué cosas suceden y empiezan a suceder y cómo a pasar y a ser diferentes por el hecho de una ser mujer. Yo siento que llegar a esa reflexión es un poco pues empezar a preguntarse por qué implica esa condición de mujer en el mundo, y eso siento que la acerca a uno al feminismo. Y siento que desde los rulos ha sido muy así, ¿no? Como que nosotras, es decir, la apuesta empezó como una cosa muy espontánea y muy casual, de reunirnos a poner música, a hablar de música, a saber que había otras mujeres que también les gustaba tener su biblioteca musical en vinilo, porque evidentemente pues es un mercado y es un campo muy masculinizado. Entonces a partir de ahí fue que empezamos a pensar, pero esto, porque hay tan pocas chicas, y luego fue como, no, es que no hay pocas chicas, es que de pronto es que no las conocemos. O sí, y ese ha sido un poco como el acercamiento nuestro a pensarnos, pero entonces cuando empezamos, digamos, a tocar ya más en forma, nos empezaron a pasar un montón de cosas, como experiencias, que después cuando las discutíamos, cuando las compartíamos entre nosotras, pues nos pensábamos como, claro, eso nos pasó porque somos mujeres. Entonces eso empezó como también a acercarnos a esas reflexiones y porque hay tan pocas chicas que, no sé, son ingenieras de sonido o productoras de audio, y ahí como que hemos estado atando cabos, digamos, no desde un lugar muy académico, sino más intuitivo, pero sí definiendo nuestra actividad y como nuestra gestión, desde un lugar en el que queremos crear espacios para las mujeres, y queremos también generar espacios para el resto de la ciudadanía, pero que tengan detrás todo un montaje que haya sido producido por mujeres, porque necesariamente en este mundo, digamos, de la selección musical, tenemos que salir más al espacio público, y esa también es mucho nuestra apuesta, como en la escena también. Súper, me encanta que toques eso último del espacio público, porque es precisamente el siguiente capítulo, el siguiente módulo del curso, entonces es como un momento de irlo introduciendo más que perfecto. Sayuri, cuéntanos. Creo que uno de los cuestionamientos que me hago personalmente, como casi que con la almohada, es la constancia de, más allá de la historia de los feminismos, como a qué feminismo pertenezco, y a mí misma se me hace problemático en el sentido de que estoy de acuerdo con algunas de las teorías de un feminismo liberal, pero también estoy de acuerdo con las teorías de gran parte del feminismo radical, ¿sí? Entonces para mí es bastante complejo decir soy de un feminismo o de otro feminismo, pero sí digamos que para mi vida cotidiana y en la interacción con los otros, con los otros, y de hecho cuando he militado con otras mujeres es poder llegar a ciertos consensos en los que nos una idea por lo menos que tengamos en cuenta. Y en términos de, por ejemplo, desde la academia, por mi experiencia como estudiante de música, habiendo sido formada en musicología, he tenido mucho de esa carga simbólica negativa, no solo por ser mujer, sino también por ser musicóloga, ¿sí? Durante mucho tiempo se creía que los musicólogos, y más si eres musicóloga, lo eras porque eras como una música frustrada, ¿sí? Entonces, cuando yo elegí, después de haber tenido toda una carrera
desde la adolescencia, con toda la idea de ser concertista, clarinetista. Me cambio a la musicología, fui leída como una especie de no alcanzó a ser clarinetista, pero no desde una perspectiva de que realmente yo estaba dejando de ser instrumentista como mi carrera y mi oficio, y con lo cual yo me iba a ganar la vida, por una pregunta que tenía que ver con que eso era lo único que yo sabía hacer, que era tocar un instrumento, que estaba bien, pero que lo que me preocupaba en ese momento era que si me cortaban una mano, pues yendo a ser como demasiado trágica, era que yo no iba a saber más qué hacer. Y las ciencias sociales siempre me habían llamado la atención, así que la musicología fue aquello que siempre había querido como profundizar, porque también tenía unas preguntas mucho más filosóficas, unas preguntas mucho más reflexivas sobre el mismo hacer de ser instrumentista. Entonces, habiendo ya pasado por una serie de cuestionamientos de ser clarinetista, y siendo clarinetista es recibir comentarios de la escena académica como que nunca iba a ser una concertista porque era mujer, ¿sí? Entonces, toda la carga simbólica que yo experimentada en este cuerpo de mujer, en esta existencia, pues es la que me ha llevado a como a un activismo sobre, bueno, el resto de la mitad de la humanidad no puede haber estado sin hacer nada en toda la historia de la humanidad en términos musicales y en términos artísticos, ¿sí? Entonces, como esa idea, yo asumo más de alguna forma un feminismo musicológico que tiene que ver con buscar aquellas mujeres y reivindicar a aquellas mujeres, no solo en términos históricos, biográficos, sino con una mirada desde la creación, las formas en las que posiblemente han compuesto, que la forma en la que se ha establecido las formas musicales académicas son desde una mirada muy patriarcal y muy masculina, donde no hemos podido ver cuáles son las formas en las que las mujeres han organizado o organizan la música, ¿sí? Los sonidos. Entonces yo diría que pues un poco como siguiendo esto que decía Virginia Woolf, que las mujeres no han tenido la posibilidad del protagonismo creativo, ¿sí? Entonces que por eso es que no sabemos a hoy como una gran cantidad de decir, bueno, hay otras formas de componer de esa otra mitad del mundo. Y yo diría entonces que esa es como mi forma de acercarme y mi forma de militar el feminismo, que es desde el oficio, desde mi oficio de profesora, desde mi oficio de musicóloga, desde mi oficio de etnomusicóloga, estar como muy pendiente sobre las formas en las que las mujeres organizan sonoramente el mundo. Me encanta escucharte porque siento que es como, o sea, la musicología feminista no deja de ser, vuelvo, insisto, como algo que existe en teoría en Colombia todavía, porque no hay como, por así decirlo, bueno, sí, como que no se habla mucho del tema, sigue siendo, no sé, la palabra definitivamente no es tabú, pero bueno, seguimos siendo invisibilizadas, no es sorpresa, es el sistema en el que vivimos, pero precisamente es el chiste, ¿no? Esas primeras influencias musicales o esas aproximaciones a las músicas, entendiéndose como estas personas que hacían la música, que eran mujeres, y también a estos llamados géneros musicales. Me gustaría preguntarle a cada una un poquito cómo fue esa, aunque Sayuri ya le respondió en gran parte en realidad, pero cómo fue esa aproximación, esa primera aproximación de cada una
a como la musicología feminista. No necesariamente a la musicología feminista, pero esa primera aproximación de cada una y como ese momento en el que se sintió, no sé si podría ser la palabra, como tocada o impactada por el tema de la música hecha por mujeres, de las mujeres y la música. ¿En qué momento dijeron como que, bueno, me interesa este tema, quiero investigar más, por qué es esto así? Bueno, sí. Pues esto pasó hace 3 años, justo cuando se formó el colectivo. En esos primeros meses, Gary Domínguez en la Casa Latina aquí de Cali nos invitó a hacer una audición musical. Y entonces queríamos como hacer algo diferente, ¿no? Pues porque entonces está Tito Rodríguez, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, tararararara. Entonces en ese momento dijimos, bueno, vámonos como a la cuna de todo lo musical que se mueve en Cali, en la escena, y pensamos en la música cubana y dijimos, pues busquemos quiénes son las mujeres en la música cubana para trascender un poco Arsenio Rodríguez, Chano Pozo, Mario Bauzá, entre otros. Y pues ese fue como un despertar y ese fue como el norte que se encontró dentro del colectivo, porque al empezar a buscar, pues empezamos a encontrar, y no fueron una ni fueron dos, sino que fueron un montón, y es una investigación que al sol de hoy, después de 3 años, se sigue nutriendo. Y afortunadamente, pues lo digo personalmente, porque la academia en Cuba ha sido supremamente juiciosa en la documentación, o sea, está mucho más avanzada que Colombia, está mucho más avanzada que Puerto Rico, que son como estos lugares a los que nos acercamos desde los intereses musicales. Y esa primera audición de mujeres en la música cubana después se derivó en una investigación sobre las mujeres en la música cubana, y fue darse cuenta que pues siempre estuvimos ahí, ¿no? O sea, como dice la canción, no es una resurrección, siempre estuvimos ahí, y desde allí empezamos a mirar otros géneros musicales, otros espacios. Ahora, como mencionaba Juanita, ser selectora o ser melómana en un medio que ha sido, pues como casi todos esos microuniversos dominados por los hombres, pues trae muchas experiencias, porque no fue solamente hacer la audición y hacer la investigación, sino nosotras como mujeres empezar a llevarla a diferentes espacios culturales y empezar a entender que es importante crear esas incomodidades, porque los hombres de todas maneras aún se siguen incomodando, y hablar de esos espacios de reflexión, de decir, bueno, estas mujeres siempre han estado ahí, ¿por qué no se han investigado? ¿Por qué no se han creado estas audiciones sobre ellas? Entonces, pues es como un campo de investigación en este momento, pues realmente infinito. Solamente empezamos por Cuba y por ciertos géneros musicales, y eso simplemente dijo, bueno, nuestro rol en este momento es ser investigadoras de la música, y nos vamos a centrar en coger todas esas mujeres, esas vidas ocultas, y traerlas a la luz, y también generar espacios donde hablamos de mujeres que, si bien fueron famosas, voy a poner un caso puntual como el de Billie Holiday, que fue una mujer que, si bien fue famosa, pues tuvo una vida terrible, precisamente por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser una mujer negra. Entonces, como también traer a la mesa ese tipo de reflexiones. Entonces, bueno, eso desde Agúzate fue lo que nos dio la luz en su momento. Súper importante además, porque precisamente, bueno, la filosofía de lo personal es político, ¿no? Es precisamente ese momento en el que tú llegas y empiezas a buscar, y de repente te das cuenta que lo que decía Juanita precisamente, que no era que no existieran, sino que no las veías porque no te han enseñado o no te han permitido verlas, básicamente. Ya, solamente quería decir eso, para que quiera continuar. Bueno, en el caso del proceso de los rulos, nosotras nos juntamos, digamos, como por una pulsión muy específica,
que era el tema de la música y como la posibilidad de ser selectoras, DJs, como se le quiera llamar. Y a partir de esa juntanza de mujeres fue que empezaron las conversaciones sobre feminismos y sobre las mujeres en la música. Entonces digamos que fue como un camino un poco entrecruzado, no fue como muy así como muy claro en principio ese interés, pero se ha venido dando la discusión precisamente por eso que decía anteriormente, y es que nos hemos preguntado mucho como en dónde están esas mujeres que hacen música y que no solamente son las intérpretes, ¿no? Las cantantes, sino que son también las productoras, las compositoras, las managers, las gestoras, las montajistas, etcétera, porque igual pues para hacer música hay como, claro, una cosa que puede ser muy sencilla, pero para la industria de la música pues hay un gran aparataje, ¿no? Es como toda una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y que son muchas las personas ahí involucradas. Entonces, a partir de, yo creo que varias de nosotras hemos tenido hace mucho tiempo la búsqueda como de las músicas hechas por mujeres, en dónde están, qué espacios ocupamos, qué espacios no ocupamos, y hay otras que han ido teniendo esa pregunta hace más poco tiempo. Entonces yo siento que por un lado eso es a veces conflictivo, en el sentido de que siento que las mujeres, cuando empezamos a identificarnos con los feminismos, sentimos que todas las mujeres tienen un poco también que ir hacia allá, porque eso nos va a permitir también como remar juntas hacia otros lugares, pero es un proceso también muy personal y también es un proceso muy, siento yo, como de la experiencia y de tiempos de cada una. Entonces hemos ido como construyendo como esos saberes sobre los feminismos conjuntamente, y pues ya más personalmente para mí esa pregunta empezó porque yo empecé a poner música como en fiestas hace como 6 años más o menos, y para mí siempre era muy raro que casi yo no veía mujeres haciendo eso. Me parecía siempre muy raro que los lugares a donde yo iba a escuchar música o donde iba a bailar o las fiestas incluso con los amigos, siempre ese espacio era para los hombres. Y si había una chica era como en plan cuota femenina o en plan la novia del DJ o la novia de tal, sí, como que no había un espacio de una chica que estuviera ahí para eso y que fuera reconocida, era poco. Y cuando las veía me parecía como súper chévere, como que había algo que me atraía mucho ahí, y me empecé mucho a preguntar por eso, como pero ¿dónde están esas mujeres y por qué no tenemos casi ese espacio? Y yo siento de hecho que por ahí fue que yo empecé a interesarme mucho por el feminismo, porque me empecé a dar cuenta que igual en la música es como una muestra de un problema muy sistémico, y es los espacios, qué espacios ocupamos las mujeres, cuáles no, y cuáles son las razones de esas restricciones y esas opresiones. Entonces creo que como por donde yo me metí por ahí fue mucho y también porque cada vez que lo hacía me sentía rara porque me pasaban cosas raras, como que no sé, me explicaban todo y pues yo podía saber cómo funcionaba, pero como soy mujer pues seguramente no sé cómo funciona. Entonces, y cosas así. Sí, entonces como que yo ahí me interesé mucho por saber, bueno, aquí debe haber un montón de chicas que hacen esto, y yo simplemente es que no las conozco, o porque es que no están, porque no son visibles para mí. Y en ese sentido con los rulos hemos intentado que
generar pues redes de trabajo, que es algo que nos interesa mucho, como activar muchos puntos de las artes desde esta idea de somos mujeres y queremos conectarnos con mujeres también. Y en ese sentido también hemos querido como generar una cadena de producción de la gestión que hacemos que sea consecuente con eso. Entonces, pues si nosotras tenemos que contratar un sonido para un evento, pues procuramos que sea una mujer a la que le estamos como pidiendo ese servicio, o si necesitamos una ingeniería de sonido, procuramos que también sea una mujer, como ese tipo de cosas que yo siento que nos permiten expandir como los brazos de conocer esas mujeres que también hacen música y que también están incluidas en la industria, y que queremos activarnos con ellas y como también producir pues una economía entre nosotras, ¿no? Como algo de trabajo y de intercambios. Supremamente relevante, porque acá estamos hablando puntualmente quizás de estas mujeres creadoras, pero realmente este ámbito de, bueno, la musicología feminista y la música como tal se extiende a todos los procesos que implican el hacer, ¿no? El quehacer de la música, y son muchísimos más. Entonces, súper valioso, por ejemplo, tomar una posición así como, digamos, contratar el servicio de una chica que es ingeniera o que te presta el sonido, porque son precisamente esos pequeños detalles los que pues van haciendo los cambios. En mi caso, pues he tenido como una incomodidad desde bastante chica con esto de ser mujer y ciertos privilegios que veía que tenían los niños, y después cuando ya era más adolescente. Pero creo que una de las cosas es que me pasaron varias cosas en la carrera, ¿no? Porque realmente quería ser instrumentista. Entonces, cuando quieres ser instrumentista, lo que es concertista, te hablan como de musicalidad y de ciertas inspiraciones y demás, pero que hay unas búsquedas de que tu interpretación, después como que ya lo reflexioné, pero sí como que tu interpretación debía responder a ciertos cánones que estaban más ligados a lo masculino. Que es extraño porque yo lo sentía mucho como que no era suficiente como yo interpretaba determinadas obras, y yo pensaba mucho sobre si era el estilo, pero el estilo correspondía a la época, bueno, y eso siempre fue como un vacío constante. Pero yo tuve que enfrentar ciertas cuestiones un poco crudas y hasta violentas que tenían que ver con cosas como cuando uno ve Historia de la Música 4, encuentra en el romanticismo que la esposa de Schumann era quien, mientras él tenía una enfermedad psiquiátrica, ella era la que iba y lo cubría en las direcciones de ensayos de la orquesta, y la orquesta rechazaba que ella pudiera ser la que dirigiera porque no era hombre, y que hacía ella ahí. Y además porque ella era mucho mejor pianista que él había tenido una lesión en uno de sus dedos y ella era una excelente pianista. A mí me empezó a generar cierta duda, es porque Schumann tiene 2 periodos y los 2 periodos son muy diferentes. Y su segundo periodo está relacionado con su enfermedad psiquiátrica, y yo, así, sin ser como una persona que vaya a ponerse a estudiar, porque en este momento no es lo que estoy abordando, a la obra de Schumann, pensaría muy de fondo que tal vez dentro de esos estilos tan diferentes entre un primero y un segundo Schumann haya estado involucrada Clara dentro de esas obras. Es como una sospecha. Y creo que el sospechar, ¿cierto? Que es que es en parte lo que ha llevado a que salga como esta musicología feminista, porque hay una cosa que hay que como saber también de la musicología, y es que la musicología es conservadora. O sea, la musicología, lo ha dicho, bueno, hay un
hay varios musicólogos que lo han dicho, entre ellos Juan Pablo González. La musicología ha seguido unos términos conservadores. ¿Por qué? Porque ha seguido de alguna forma unos cánones europeos, académicos, de analizar la obra, analizar el estilo, analizar las formas de interpretación, muy biográficamente, pero se le ha olvidado cuáles son los vacíos de esa historia, ¿sí? Entonces, esos vacíos de esa historia solamente han empezado a ser preguntados solo a partir de la década del 90, con algunos atisbos en la década del 80, estoy hablando del siglo XX. Y esa sospecha, ¿sí? Es lo que se empieza a trabajar a partir de una autora, que es Cecilia Moros, que va a hacer algo que se llama la hermenéutica de la sospecha, y que eso es lo que lleva como a muchas preguntas que seguramente muchas de nosotras teníamos acerca de dónde están las mujeres en la música. No puede ser que las mujeres que tenían acceso a tocar instrumentos por su posición económica y social solo se hubieran dedicado a repetir y no hayan tenido la posibilidad creadora. Además, porque había algo interesante, y es que como era solo una interpretación en el ámbito privado, siglo XIX, siglo XX, como que uno dice, es imposible que no hayan desarrollado su capacidad creadora, ¿cierto? ¿Dónde está todo eso que posiblemente esas mujeres hicieron? Y eso que sin hablar del pasado, solo porque mucho de la musicología feminista nace más del giro de la posmodernidad de la década de los 80, de 1980, que busca más como dónde está el otro espacio en blanco que se supone que estaba completo, pero no está completo porque no estamos nosotras. Entonces yo creo que en gran parte ha sido una pregunta desde hace mucho tiempo, por mis experiencias de cómo es que yo empiezo a incomodarme por dónde están las mujeres. Total, y de hecho ahí mencionaste algo que de una me llevó precisamente al origen del nombre de este curso, que es El despertar de las musas, que realmente es también una obra literaria de Beatriz Luengo, y me hiciste recordar muchísimo la historia de Mariana Mozart, ¿no? Un poquito también lo que pasó con Clara Schumann, que esa Mariana era una música súper prodigiosa, hizo un montón de conciertos, todo el mundo la quería, como quien dice, en sus espectáculos, en sus ciudades, viajaba por toda Austria, por toda Alemania, toda Europa. Pero en el momento en que Mariana cumple como 12, 13 años, porque además la edad pues para casarse en esa época era bestial, cumple esa edad, de inmediato a ella la casan y dicen como que bueno, pero enfoquémonos en el pequeño Johannes, o como hijos. Exacto, entonces exactamente, es como el rol social, el rol que se esperaba de ella era ser una ama de casa porque era mujer. Es su hermano el que termina siendo como esta gran figura de la historia, y ella era, de hecho, se dice por lo menos, porque su obra, por ejemplo, no quedó por ninguna parte, se dice que era aún más prodigiosa que el mismo Mozart. Entonces es como esa, tú lo dices precisamente, es esta sospecha siempre como de... Y también dicho, ¿no? De que muchas veces detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es precisamente creo yo, craso error.